Buenos días, estimados alumnos. Soy el ingeniero Rafael Medina. Bienvenidos a su materia de manufacturados, la cual tiene como objetivo el desarrollo de competencias para poder seleccionar adecuadamente los procesos de conservación y reducción de masa en la fabricación de elementos mecánicos, mediante la operación de máquinas herramientas, siguiendo protocolos de buenas prácticas de manufactura. A continuación, me permitiré presentarles el temario que compone esta asignatura. Básicamente se compone de dos temas. El primero es procesos de conformado y el segundo es programación de control numérico. A lo largo de este programa vamos a ir recordando conceptos, terminologías y vamos a aprender la importancia que tiene la manufactura en los procesos de diseño, también cómo están relacionados y qué tenemos que tener cuidado a la hora de realizarlos. El tema de hoy es operaciones de mecanizado. Hoy daremos un vistazo general para recordar los principales procesos de remoción de material empleados en manufactura para la obtención de piezas metálicas. El hombre, desde la prehistoria, ha empleado los procesos de arranque de material para la fabricación de componentes. Sus primeros materiales fueron elegidos para la conformación por arranque de material. Fueron la piedra y la madera. Existen evidencias arqueológicas de que los egipcios emplearon mecanismos rotatorios formados por palos y cuerdas para realizar taladros. Desde entonces, la revolución industrial trajo consigo un impulso sustancial en la manufactura de materiales metálicos. Es por ello que hoy día las técnicas de corte de metales han sufrido una notable evolución hasta llegar a las máquinas herramientas de control numérico. Dichas máquinas son capaces de llevar a cabo operaciones de corte complicadas mediante la ejecución de un programa. El desarrollo de estos procesos ha venido marcado por factores tales como la obtención de mecanismos capaces de articular el movimiento de corte, la aparición de máquinas de generación de energía como la máquina de vapor, la implantación de técnicas de control numérico y la investigación acerca de nuevos materiales para herramientas. Existen en la industria de la manufactura tres procesos principales de maquinado. El primer proceso de maquinado se llama torneado. El torneado es una operación de mecanizado que tiene por finalidad la obtención de superficies cilíndricas, cónicas o en cualquier caso en forma de sólido de revolución. La máquina herramienta empleada para esta operación es el torno y consta de un armazón muy rígido donde se fija la pieza y de donde una herramienta que, arrancando material en forma de viruta, le da la forma deseada. La herramienta se aproxima radialmente a la pieza, la cual, al girar, se encuentra dotada del movimiento de corte. El movimiento de avance, con el que el arranque de material se extiende a toda la superficie deseada, lo efectúa la herramienta. El torneado se aplica prácticamente a todos los materiales de construcción y conduce a la realización de un gran número de piezas presentes en cualquier mecanismo. Sin embargo, no permite la obtención de un acabado superficial demasiado bueno. Por este motivo, el torneado suele ir seguido de un rectificado. En la imagen podemos observar precisamente
una operación de mecanizado que al parecer es un desbaste, ¿verdad? Tenemos la pieza que se está maquinando, que está girando a X número de revoluciones, y tenemos el cabezal del herramental, y este cabezal o esta torreta, porta herramienta, pues tiene precisamente esa herramienta de corte. En la punta tiene un inserto de carburo y este es el que realiza el corte final. En las operaciones de torneado, pues realmente tiene que ver el tipo de torneado que va a realizarse. Y como existen familias dentro de como lo son los tornos paralelos, los tornos verticales, los tornos de control numérico y los tornos automáticos. El torno paralelo es utilizado actualmente en los talleres de aprendices o de mantenimiento para realizar trabajos puntuales o especiales. Esta máquina tiene un arranque de viruta que se produce al acercar la herramienta a la pieza de rotación, justo como lo mencionamos hace un momento, mediante el movimiento de ajuste, y después se determina la revolución y avances por la cual se va a mover la herramienta hacia el material. Tenemos también los tornos verticales. Los tornos verticales es una variedad de torno diseñado para mecanizar piezas de gran tamaño que van sujetas al plato de garras u otros operadores y que por sus dimensiones o peso harían difícil su fijación en un torno horizontal. Los tornos verticales tienen el eje dispuesto verticalmente y el plato giratorio sobre un plano horizontal, lo que facilita el montaje de las piezas voluminosas y pesadas. Normalmente este tipo de torno vertical se utiliza, como bien lo acabamos de decir, para aquellas piezas difíciles o bastante voluminosas. En cambio, los tornos CNC son un tipo de torno operado mediante control numérico por computadora. Se caracteriza por ser una máquina herramienta muy eficaz para mecanizar piezas de revolución. Ofrece una gran capacidad de producción y precisión. Esto por su estructura funcional y porque la trayectoria de la herramienta de torneado es controlada a través del ordenador que lleva incorporado, la cual procesa las órdenes de ejecución contenidas en un software que previamente ha confeccionado un programador de diseño asistido. Es una máquina ideal para el trabajo en serie y mecanizado de piezas complejas. Y básicamente eso explicaría por qué el torno de control numérico es el que más se usa en la industria. Sobre todo por la exactitud que tiene para maquinar y sobre todo también por la cuestión de que puede maquinar muchos elementos iguales en cierto factor de tiempo, eliminando prácticamente por completo el error humano, porque el humano sigue interviniendo en el proceso, que vendría siendo desde la programación de la rutina de manufactura, hasta incluso la colocación de los herramientales o bien del material que se está maquinando. El torno CNC se puede decir que es una combinación de tornos, los encontramos en tornos paralelos y también existen tornos CNC verticales. Y en cambio los tornos automáticos, pues básicamente son máquinas de repetición, es decir, se derivan de los tornos CNC, pero son más tornos copiadores que hacen piezas en masa.
y que están ligados a una cadena de producción. Por eso es que se les dice tornos automáticos. Ahora bien, pasando al fresado. El fresado es una operación mecánica que permite labrar superficies planas o con distintos perfiles, así como perforar y canalizar piezas mecánicas. Se realiza mediante una máquina herramienta denominada fresadora. La herramienta se denomina fresa y posee una serie de aristas cortantes dispuestas sobre una superficie de revolución que giran durante la operación mecánica. El movimiento cortante lo posee dicha herramienta y la pieza fijada al banco de la máquina tiene el movimiento de avance gracias al cual puede mecanizarse en su totalidad. Como lo apreciamos en la imagen, aquí tenemos en ese caso, por lo que podemos apreciar, es una fresadora universal que tiene funciones verticales y horizontales. Ahorita vamos a profundizar un poquito sobre ello. Pero básicamente lo que nos comenta que el fresado, así por concepto, nos va a permitir realizar detalles, aquellos detalles que no podríamos maquinar en un torno. Entonces, esta máquina resulta bastante práctica y bastante interesante a la hora de realizar algún proyecto específico. Al igual que el torno, también posee diferentes tipos de equipos como tal. Por ejemplo, tenemos la fresadora vertical y horizontal. Como se menciona previamente, la diferencia principal en la orientación es la orientación del eje, donde la fresadora horizontal posee las fresas cilíndricas sobre un plano horizontal paralelo a la mesa, mientras que la fresadora vertical consta de un eje perpendicular a la mesa de fresado. Esta básica diferencia implica una marcada diferencia en las tareas que puede llevar a cabo cada uno de ellos, pues la fresadora horizontal es entonces ideal para realizar trabajos principalmente de ranurado, con toda una variedad de especificaciones en el tipo de ranura y profundidad. Por otro lado, la fresadora vertical puede desplazarse a través de diferentes componentes, lo cual es ideal para el labrado, escalonado o escalada, con la posibilidad de incluirle piezas giratorias que en un acabado continuidad para trabajos de baja producción. Las fresadoras universales, por otro lado, son similares a una fresadora simple en cuanto al diseño, donde el principal acoplamiento de ejes ocurre en un husillo de forma horizontal y un cabezal que se acopla a dicho husillo, que es capaz de convertir a la fresadora en una vertical. Posee las ventajas de ambos tipos de fresadoras, todas condensadas en un solo sistema con la movilidad del puente. Como únicas limitaciones, presenta un elevado costo de equipo y su limitación para trabajos pesados, ya que al disponer de tanta movilidad, dispone de una guía corta para permitir el giro de la máquina. Lo que podríamos concluir en esto que acabamos de decir sobre estas fresadoras es que ninguna es superior, ninguna es bastante específica para poder decir, ¿sabes qué? Una es mejor que otra o viceversa. No, realmente todas son buenas, todas incluso pueden ser de control numérico y puede haber también
las que son 100% mecánicas operables. Claro que sí, con cuestiones electrónicas, como un torno electrónicamente asistido, con relevadores, motores hidráulicos, eléctricos, entre otras situaciones. Pero básicamente saber elegir qué fresadora para qué tipo de trabajo lo vas a requerir es la primera cuestión que tienes que hacerte para determinar qué equipo vas a usar. ¿Sí? Lo platicábamos hace rato. La fresadora vertical, pues básicamente esta es la que es como las que tenemos en la universidad. Este equipo básicamente nos va a permitir hacer cualquier cantidad de acabados superficiales, ranurados, específicamente perforaciones también, perfilados y de diversas tareas. Esta de aquí. En cambio, la fresadora horizontal pues, nos va a permitir colocar sobre este costado aquí un eje que va a permitir colocar las fresas o las herramientas de corte. Aquí se colocan las fresas o las herramientas de corte en una fresa horizontal y en una vertical se colocan de esta manera. En cambio, una fresa universal, pues como lo decíamos hace un momento, posee ambas características. ¿Sí? Aquí tenemos el porta herramientas en forma vertical y el que es en forma horizontal. Por otro lado tenemos la operación de taladrado. Esta operación se llama taladrado al ajuste que tiene por objeto hacer agujeros cilíndricos con formación de viruta por medio de una herramienta giratoria llamada broca o mecha. La herramienta más importante entre todas las empleadas en los taladros es precisamente la broca y suelen fabricarse de acero al carbono aleado, de acero rápido o extra rápido, para materiales muy duros y altas producciones que pueden tener los cortantes de carburos metálicos. Para poder realizar esta operación de taladrado, tenemos un elemento que se llama taladro de banco, que es lo que estamos observando en la imagen. Estos taladros de banco, también conocidos como taladros verticales o de columna, también se les llama prensa taladradora o taladro de pedestal. Son diseñados como una máquina estacionaria que puede montarse sobre una mesa de trabajo o directamente sobre el piso si su tamaño es mayor. Es la herramienta ideal para talleres, industrias pequeñas o incluso el hogar. Y bueno, son varias ventajas que reúne un taladro de banco frente a un taladro manual. Entre ellas es que posee exactitud, ya que pueden perforar un orificio perfectamente alineado en el ángulo preciso que se necesita. Usar un taladro manual para este tipo de tarea podría convertirse fácilmente en un intento fallido, incluso por parte de un profesional. Otra ventaja que tiene el taladro de banco es la velocidad. Si nuestro trabajo consiste en perforar varios agujeros, por ejemplo, sobre una placa de madera o metal, un taladro de banco no solo realizará la tarea de manera más rápida, sino también más simple. Esto es porque el movimiento del mandril y el husillo se realiza mediante una palanca que funciona sobre una cremallera. Esta palanca que pueden observar aquí. Lo que proporciona al operador una ventaja mecánica considerable. La potencia. Un taladro manual tiene una potencia muy limitada, mientras que uno de banco tiene una velocidad variable que permite un mejor control para el usuario. Tenemos por ello también precisión, ya que puedes hacer la perforación a una profundidad precisa y con el ángulo adecuado. Y la última y no menos importante, la seguridad. Un taladro manual puede deslizarse fácilmente de la mano del usuario,
Por el contrario, un taladro de banco proporciona más estabilidad para la pieza de trabajo, ya que la mesa permite que una morsa o abrazadera ubique y ajuste firmemente la pieza, haciendo que la operación sea mucho más segura. No es casual entonces que una herramienta tan útil ya tenga varios ciclos de existencia y de hecho haya sido, como otras prensas, una de las primeras máquinas en inventarse. Bien, ahora pasaremos ya que conocemos, ya que sabemos diferenciar entre las capacidades de manufactura que tienen estas máquinas, herramientas, es importante tomar en cuenta ciertos parámetros conocidos como procesos de mecanizado en máquinas con arranque de viruta. Para ello, primeramente definiré el significado de proceso de mecanizado por arranque de viruta. Esto es un proceso de mecanizado que consiste en separar material de una pieza fabricada previamente, normalmente por fundición, forja o laminación. El nombre de esta técnica se debe a que el material es arrancado o cortado con una herramienta, dando lugar a un desperdicio o viruta. La herramienta consta generalmente de uno o varios insertos que separan la viruta de la pieza en cada pasada. Tal es el caso de las herramientas que se utilizan en el torno, en la fresadora o bien en el taladro de banco, los cuales ya hay en existencia en la institución. Dentro de este método existen tres tipos de procesos de mecanizado que no debemos olvidar. Estos son desbaste, acabado y rectificado o superacabado. Cada uno de estos procesos tiene propósitos diferentes, los cuales explicaré a continuación. El primero es desbaste. El proceso de desbaste es la primera fase del maquinado, ya que es cuando la materia principal se va convirtiendo en la pieza que se desea obtener. Normalmente en este proceso, la estética final no es de mucha importancia, ya que el siguiente proceso lo corregirá. De igual manera, al realizar este proceso, se debe de asignar un margen de tolerancia, ya que los siguientes procesos necesitan de un margen para poder ser ejecutados. En cambio, el acabado, una vez realizado el desbaste, se produce dicho acabado, en el cual la pieza toma la forma final y las medidas exactas con un margen de error mínimo, ya que este tipo de piezas se fabrican a medida y cualquier error podría resultar en una falla o bien arruinar la pieza. El siguiente proceso de rectificado o superacabado, así se le llama también, es un proceso un tanto especial, ya que solo se realiza sobre piezas que ya han funcionado o que resultaron defectuosas. En el ámbito automotriz, por ejemplo, comúnmente escuchamos ese término que principalmente aplicamos sobre las cabezas de motor, las cuales llegan a deformarse por condiciones de calor excesivas. Dicho rectificado ajusta o nivela la cabeza para que ésta vuelva a tener una propiedad hermética al momento de colocar la junta de motor. Cabe destacar que este proceso solo se puede realizar un número limitado de veces, dependiendo de la pieza que se esté maquinando. Y bueno, en la imagen podemos observar, lo que estamos observando aquí en rectificado es otro de los procesos que se realizan
a cuando se lleva una cabeza de motor. Eso es un cepillado y también se le considera como un rectificado o un superacabado. Volviendo aquí a la imagen del desbaste, lo que mencionábamos es que necesitamos aproximarnos a la pieza final. Eso es lo que quita la mayor parte del material en este proceso de desbaste y posteriormente el acabado nos va a determinar ya las medidas exactas, ¿sí? En los procesos de acabado podemos aplicar diferentes tipos de maquinado. Pueden ser un moleteado, puede ser un acabado espejo, un acabado rayado, dependiendo lo que necesitemos, pero hagamos lo que hagamos en este apartado de acabado, necesitamos definir ya la pieza final. Bueno, estimados alumnos, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que la clase que tuvimos ahorita haya sido de gran provecho y que hayan comprendido los temas que estábamos viendo aquí de forma adecuada. Resaltando que las operaciones de mecanizado son muy importantes y que es esencial ustedes, como aprendices en manufactura, sepan diferenciar los procesos y sepan realizar un análisis efectivo, no solo del material, sino también de los parámetros de maquinado que van a necesitar para poder llevar a cabo dicha tarea de manufactura. Muchas gracias por su atención. Les deseo un excelente día. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video para estar atentos a las nuevas publicaciones que van a surgir. Olvidaba la tarea para esta unidad, este video, perdón, en base a lo que ustedes aprendieron aquí, van a realizar una participación de foro, el cual tiene por título Foro 2, Operaciones de Mecanizado, y lo podrán visualizar en el apartado de tareas, o bien en el apartado de foros de discusión. La fecha y hora límite de entrega será 10 minutos antes de la calendarización prevista para revisiones programadas. Muy bien, estimados alumnos, siendo todo por hoy, me despido deseándoles excelente día.